Isabel Albella, que es la autora del libro que venimos hoy aquí a presentar. Isabel Albella lo que va a hacer ahora en este primer momento es declamar unas silvas. Pasaremos a continuación al salón de actos y allí haremos la presentación y presentaré a su vez, y valga la redundancia, a las personas que hoy tenemos la suerte de que nos acompañen, y daremos las gracias a este mismo Ateneo que nos acoge y que nos ha facilitado muchísimo esta labor. Buenas tardes, bienvenidos todos, y daros las gracias por estar aquí en la presentación de mi libro, de mi camino como peregrina que he sido, y agradeceros en este Ateneo. Para ello, emulando a los rapsodas, voy a declamar para ustedes esta silva compuesta por don Joaquín Gómez de Segura, que con mucho cariño me la ha compuesto para todos, y él no ha podido asistir, pero tampoco quería que diéramos el nombre, pero se lo merece. Empiezo con ella. Sevilla, le abrazo a su Ateneo. Hispalense ciudad, hoy mi cariño te brindo más sincero. El paso yo inicié con mi camino y hasta vosotros llego. Rodeada estoy de amigos a los cuales mi libro les presento. Y estoy agradecida por las puertas que aquí me habéis abierto. En esta asociación que a la cultura le da paso, yo quiero mostraros mi camino que quisiera mañana fuera el vuestro, para que lo sigáis pasito a paso, por el mismo sendero, como yo lo he recorrido, y en el mismo lugar nos encontremos. Nos hemos dado cita en este sitio y me complace veros, aquí, en Orfila 7, que de historia guarda tantos recuerdos. En su origen denominada, cuando nació en concreto, en 1887, del modo este que expreso: sociedad y Ateneo de excursiones, cultura hay en sus fueros, científica al igual que literaria, y de guapa gente el centro. Tan grande es mi ilusión como el orgullo que en mi corazón siento, de estar entre vosotros, mis queridos amigos verdaderos. De mi alma, en este libro os aseguro que brillan los reflejos, porque la luz más grande y luminosa al escribirlo he puesto. Repito las palabras que os he dicho al comenzar mis versos. Hispalense ciudad, hoy, con mi cariño, le abrazo al Ateneo. Voy a dar lectura a esta otra silva, que como ustedes saben, se compone de versos endecasílabos y heptasílabos, que con todo mi cariño y agradecimiento dedico a los gaiteiros que están dando a esta presentación ese toque de Galicia tan especial que en mi intento de unir Galicia con Sevilla, con Galicia, Galicia con Sevilla, en este acto. Como peregrina, y muchos peregrinos como en estos momentos hay ahora, que iniciaron aquí su camino, lo terminaron en Santiago, pero aquí han seguido empezando su camino. Empiezo. De la gaita gallega. 4 instrumentos son los que Galicia le dan vida en sus fiestas: la gaita y el tambor, y otro llamado pandereta. Con ellos, el gran sentir de su pueblo del todo manifiesta, y estando de allí lejos al oírlos nos hacen sentir cerca. Desde la capital hispalense mandamos a la tierra, donde nuestros ancestros se sitúan y está la cuna nuestra, la música de aquí, la cual transmite la Virgen Macarena, a nuestro gran apóstol que es Santiago, dicho de Compostela. Aquí me emociono y lo siento, pero la Virgen Macarena y Santiago hoy juntos para mí es mucho. Me rompo la silba y me matan hoy. Y los 4 instrumentos tan pimpantes al unísono suenan, marcando los compases musicales de la región aquella. Se funden los acordes andaluces del fandango de Huelva con otro que es el himno de aquel pueblo llamado la Muñeira. El río Guadalquivir, si con el Miño sus aguas se pudieran juntar, les mandaríamos mensajes de amor al pueblo celta. Mas desde este Ateneo de Sevilla, hoy yo, Isabel Albella, hago que mi camino siga el ritmo de la gaita gallega. Gracias.
El acto en sí va a consistir en que ellos se dirijan a todos nosotros, nos expliquen y nos cuenten algo que ellos vean que pueden contar sobre la autora y sobre el libro en sí. Y a continuación, después de esa presentación, lo que vamos a hacer es volver a salir al hall, y ahí vamos a hacer y a poner en forma esa unión que nos hablaba Isabel entre Sevilla y Galicia, con un brindis entre la manzanilla sevillana y el vino gallego. Señores componentes de la mesa, en primer lugar, doña Isabel Albella Sánchez, autora de este libro, doña Consuelo Pastor Sáenz, que ya la ha presentado este compañero, y don Ángel Molini, el doctor, un médico de Sevilla conocido por todos. Bueno, pues por motivo de la cabalgata, porque es tan próxima la cabalgata de los Reyes Magos de este año que organiza el Ateneo como todos los años, hay muchas incidencias y muchas cosas, por motivos por los que el presidente no ha podido asistir a este entrañable acto, pero bueno, para mí ha sido un gran privilegio estar aquí con vosotros como secretario, no como secretario general, sino como audiencia, porque realmente ha sido emotiva la música de los gaiteros, sobre todo la muñeira que casi al final tocaron, y los versos que ha leído la autora de este libro, Isabel, que han sido realmente bonitos, tanto el de ella como el del otro autor. No, Joaquín Gómez. Pues nada, bueno, en realidad este libro lo he estado ojeando así por encima, y desde el punto de vista artístico es una maravilla, porque los que estamos enamorados del arte románico sabemos que bueno, el Camino de Santiago fue por donde entró toda la cultura de todo Occidente hacia nuestro país. De ahí bueno, y también desde el punto de vista cultural, y artístico y cultural, porque después he visto que al final del libro aparecen descritas las rutas alternativas de los caminos, de los distintos caminos que partieron del camino francés o del Camino de Santiago. Y por último, desde el punto de vista médico, pues bueno, es una maravilla ver cómo en un libro se puede expresar, en un libro que es del Camino de Santiago, se puede expresar tantas cosas tan emotivas, y eso es, bueno, desde ese punto de vista médico, ahí en lo que entra de lleno es el hemisferio cerebral derecho de la autora, que debe de tenerlo muy bien dotado, muy desarrollado, porque es más bien un libro espiritual, es la espiritualidad que hay en el Camino de Santiago, que no solamente las obras de arte ni otro eso, sino sobre todo lo espiritual. Y hay muy pocos libros escritos sobre ese tema, muy pocos. Pues nada, distinguida audiencia, ha sido para mí una gran satisfacción abrir este acto tan bonito, y bueno, y ahora pues le paso la palabra a los presentadores. En primer lugar, doña Consuelo, ¿no? Pastor. Bueno, yo quiero desearles buenas tardes a todos ustedes y agradecer a Isabel que haya pensado en mí para presentar su libro, El Camino de Santiago, mi camino. Y ustedes no pueden ni imaginar lo que supone para mí estar sentada hoy aquí en el Ateneo de Sevilla, porque hace 88 años este Ateneo descubrió a unos jóvenes poetas que nadie se había dado cuenta que existían, que formaron la generación del 27 y que fue la generación de vanguardia más importante no solamente de España, sino de Europa. Así que para mí, que me he dedicado a la literatura, hoy es un día muy grande poder estar aquí, en este Ateneo y con los sevillanos. Y ahora paso a hablar de la obra de Isabel Albella, que es una obra difícil de clasificar, pero muy fácil de leer, no se te cae de las manos. Pero es difícil de clasificar porque cuando se empieza a leer uno se pregunta, ¿es una autobiografía? Y sí, tiene muchos retazos de su vida, hay muchas conexiones con su vida, pero no está contada de una forma temporal. Por lo tanto, no
no corresponde al tipo de autobiografía que tenemos en la cabeza. Pero sí que hay muchos retazos de su vida que surgen a veces de forma espontánea y que otras veces surgen vinculados a situaciones personales por las que ella va pasando a través del camino. Y esto nos hace recordar a Proust y En busca del tiempo perdido, y esa magdalena que él empieza a comer y que eso le transporta a otros momentos de su vida. Y la segunda pregunta que me hago cuando leí el libro para hacer esta presentación ¿es un libro de viaje? Y sí, es un libro de viaje, pero también es un libro de viajes no al uso. A mí me recuerda a los primeros viajeros románticos que emprendieron esos viajes por lugares perdidos y que hicieron un libro de viaje de estas características, porque claro que es libro de viaje. Hay descripciones geográficas, hay descripciones históricas, hay alusiones a obras de arte. Por los sitios que va pasando, la autora va señalando, pero también hay mucha cotidianidad. Y esto ya no lo tiene un libro de viaje al uso. Hay mucha cotidianidad porque hay encuentros y hay reencuentros. Y hay un momento en el libro de una ternura tremenda porque la autora, Isabel, entra en una iglesia, en uno de esos sitios por los que pasa y se encuentra con que en ese momento se está celebrando un funeral. Y entre la gente que hay una niña con ojos de espanto mirando todo aquello que está pasando, y en ese momento la autora hace una reflexión sobre la muerte y sobre ese momento que es nuevo para esa niña, que es una preciosidad, el libro. Bueno, pues también el libro es una información detallada, y esto también rompe, es una rompedora esta autora, y esto también rompe con las características que tiene el libro, porque de repente nos encontramos con que un libro también que de forma detallada nos explica los diversos caminos que conducen a Santiago. Y nos los explica de forma totalmente detallada porque no solamente nos marca las rutas, sino que además dice los kilómetros y además da consejos al peregrino para que vaya con buen calzado, en fin, para que se ponga a caminar sabiendo lo que hace. Pues esto es lo que yo veo en esta primera parte del libro, porque yo creo que hay una segunda parte de la que hablaré un poquito después. Luego, a lo largo del libro, sorprende la repetición de 3 palabras, que las iba a contar y las he contado, pero no les voy a dar la lata. Y las 3 palabras son, por un lado, campanas, por otro lado, la palabra puente, y por otro lado, la palabra agua. Y estas palabras se van repitiendo continuamente. Y las campanas reciben a la peregrina cada vez que va llegando a un lugar, oye el sonido de las campanas. Y evidentemente el sonido está ahí, pero realmente las campanas tienen también un sentido metafórico, porque no es esa campana que está oyendo, es la campana que ella oyó cuando decidió recorrer el camino de Santiago. Y esa campana le recibe en todos los lugares donde llega para que no se olvide que ella está en ese camino porque quiere encontrar algo, que yo creo que eso es la esencia del libro, hablaremos después. Por otro lado, el camino de Santiago, y aquí hay muchas personas que lo han hecho, está lleno de puentes que hay que atravesar, y esto es una realidad, hay muchos puentes, pero en la obra de Isabel los puentes también tienen un valor simbólico, porque los puentes son todos los puentes, todas las veces que en la vida, todos nosotros, hemos tenido que tender puentes para llegar al otro lado, para llegar a quién somos, para llegar a conocernos. Entonces, puentes es también una palabra que se repite mucho y una palabra que además de hacer referencia a los puentes que se encuentran por el camino, hay una referencia simbólica a ese camino, a su camino, que es el que está recorriendo. Y otra palabra recurrente es la palabra agua. Y la palabra agua, al peregrino, cuando llega cansado de caminos, de polvo, llegar a un lugar y poderse duchar, poder tocar el agua, es respirar. Pero el agua que necesita Isabel y que nos da en su libro es el agua de la purificación. Somos agua y el agua nos purifica. Y a ella el agua le purifica, como a todos. Entonces yo creo que esas 3 palabras son muy importantes, son muy recurrentes y están llenas de simbología y de significado. Y la peregrina, después de todo eso, regresa al lugar de donde ha salido y vuelve y el libro ha terminado, la etapa de peregrinaje ha terminado y vuelve al lugar de una forma completamente, yo no digo que transformada,
porque sigue siendo quien es, pero ha salido muchos retazos de su vida al exterior, y esos retazos le han hecho ir pensando en qué es la vida, cómo se puede enfrentar la vida. Entonces llega al lugar del que partió y empieza la segunda parte del libro. Y nos volvemos a preguntar, ¿qué es esto? Y de nuevo nos sorprende, porque llega, la situación ha terminado, la situación del camino ha terminado, y se encuentra con un país en crisis, con un momento difícil, y hace un análisis social de la situación que casi os diría que raya con el ensayo. Está haciendo un ensayo y reflexionando desde distintos puntos de vista, de distintas capas sociales, esta crisis que, ¿para qué vamos a hablar? La conocemos todos. Y es, como os digo, una segunda parte del libro, porque es el regreso, donde de nuevo se enfrenta con un mundo y hace una reflexión de cómo esa crisis ha influido en el país y en determinadas o en casi todas las clases sociales. Por lo tanto, es un estudio social de la situación. Y el libro ha terminado. La experiencia, el camino conquistado, se ha convertido en espacio de papel, se ha convertido en esto. Y yo me pregunto, ¿qué supone este libro para el lector? ¿Qué ha supuesto para mí, lectora y profesora, que tengo que analizar siempre lo que leen mis alumnos? No es el caso. ¿Qué ha supuesto para mí este libro? Y el libro, en realidad, es un viaje. Es un viaje, pero un viaje que Isabel recorre hasta el apóstol, pero que también es un viaje que ella recorre a su interior, a su mundo interior. Saca fuera todo lo que se ha vivido, y todo lo que ha vivido, hay muchas de las cosas que arroja, como esas piedras que se van arrojando a lo largo del camino, para seguir por ese camino que ha descubierto y que le ha aportado la felicidad, y sobre todo le ha aportado una cosa que es muy importante, y es el conocimiento de ella misma. Ella sabe quién es a partir de ese camino que ha recorrido. Y el libro se acaba, y yo me pregunto, panda, no ha habido ni dedicatorias ni presentación. Y de nuevo la autora nos sorprende. Dedicatorias siempre se ponen al principio. Agradecimientos a veces al principio y a veces al final. Ella todo lo pone al final. Y al final empieza la etapa, el momento de los agradecimientos. Y se sitúa en el centro, en Madrid, donde vive. Y agradece a todo el mundo que vive en Madrid, que ha vivido en Madrid con ella, a sus padres, a sus hermanas, a su familia, a sus compañeras de colegio, a las calles, a las Cibeles, al Paseo del Prado, a las mercerías de su barrio, porque todo eso le ha dado vida. Ella es fruto de todo eso. Y después del centro se pasa al este, y desde el este nos presenta el amanecer y el sol radiante y los madrugones. Y los madrugones suponen salir a trabajar. Y vuelve otra vez a agradecer y a dedicar su libro a todas aquellas personas, jefes, compañeros, que en su vida laboral han estado cerca de ella. Y vuelve otra vez a pensar en todos ellos. Y del centro se marcha al sur. Y como estamos en el sur, quiero que sea ella la que hable del sur. Y si no quieres, lo digo yo, pero como estás en el sur... Bueno, pues rompemos un poquito el protocolo. Luego termino, Rompemos un poquito el protocolo para, antes de dar paso a Ángel, ya que ha tocado el sur y estamos aquí, agradeceros a todos la asistencia, aunque os lo he dicho antes, pero para mí es muy importante estar aquí en Sevilla. En Sevilla tengo mis raíces maternales, mi familia. En Sevilla, como marco en mi libro, hay una parte en la que yo nombro a mi abuelo. Mi abuelo vivió aquí, se casó aquí con mi abuela, vivió la época de la guerra, vivían por la Casa Minuto, muchos de ustedes, sobre todo los más mayores, probablemente la conociesen. Y pues como pasó en esa época, me metieron en un camión delante de mi madre para fusilarlo.
todavía me sigo emocionando. Cuando estaba a punto del tiro, llegó un teniente general de aquí de Sevilla, muy importante, y le salvó la vida. Me dejó a mi abuelo en esta tierra y pude disfrutar y marcó mi vida en muchos sentidos. Esto lo quería decir porque vivimos un poquito, sin entrar en política, donde cada uno tira para un lado y me parece importante decir este detalle donde mi abuelo era de un bando y el que le salvó era de otro, con lo cual para mí eso es más que importante. También esta ciudad me ha dado muchos triunfos profesionales hace años. Yo tenía aquí mi regional, yo pertenecía a otra provincia, estaba como directora provincial, fui la primera mujer como directora provincial y ahí es donde entra Ángel a formar parte de mi camino y conseguí muchos triunfos, los cuales llevo en el corazón porque Sevilla me los entregó. Por eso os podéis imaginar lo que es para mí estar aquí en el Ateneo con todos vosotros y mi corazón lleno y veros a vosotros me faltan palabras para ello. Y ahora sí que le paso la palabra a Ángel porque si no me puedo estar, vamos, tú sabes que yo agradeciendo me puedo tirar de nombrar todo un el tiempo, ¿verdad? personaje muy misterioso que yo mientras estaba leyendo el libro decía, ¿será un ente real o será un ente de razón? Que es el Jacobipeta, que además también la autora ha compuesto su peregrinar, su caminar, su viaje, pues como todos los clásicos. Don Quijote sale acompañado de Sancho, Dante se va con Virgilio a recorrer el infierno, el purgatorio y la gloria, el pequeñito Lázaro de Tormes se va con el ciego a acompañarle, es decir, todo viajero lleva siempre su otro yo. Y aquí tenemos al Jacobipeta, que al final ya me enteré de que sí debía ser, de que sí debía haber existido, pero estuve dudándolo durante mucho tiempo. Y ya la obra termina, sin perder el norte, ha recorrido el camino que la ha llevado al faro, salió cargada y ha ido desgranando y dejando por el camino todo lo que le impedía ser ella misma. Ha llegado, sabe que ha sido fiel a la llamada de las campanas, que ha atravesado muchos puentes con valentía, sin miedo, y que al final las aguas de Finisterre le han purificado. Y ahora, desde su barrio de Madrid, con calles de poetas y risas y ríos de rosas, compone y escribe llenando las hojas. Gracias. Después de la magnífica laudatio que ha realizado doña Consuelo y del comentario de texto magistral que también ha realizado, poco me queda que decir. Bueno, yo a Isabel la conozco hace 25 años, ella era más cría todavía, yo era muy mayor entonces, pero sí quiero destacar dos cualidades suyas. Por un lado, la vitalidad, esa fuerza vital que los franceses denominan elan vital, y que no es ni física ni química, sino que está relacionada más bien con el alma y la tenacidad. Ambas cualidades están presentes en su vida profesional y en su vida personal. El libro resume vitalidad o vitalismo y tenacidad. Y además ese punto de esoterismo y espiritualidad que Isabel le suele dar a todos los aspectos de su vida, tanto a nivel profesional como personal. Solo decirle como ateneísta, y tenemos aquí al secretario del Excelentísimo Ateneo de Sevilla, que estamos muy agradecidos por elegir Sevilla como lugar de presentación de su libro. Ahora está muy de moda el hablar del eje Sevilla-Málaga. Está claro que vamos a tener que plantearnos con la representación de la Casa de Galicia un eje Sevilla-Galicia y, por supuesto, como embajadora Isabel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ahora la autora firmará los libros a todos aquellos que queráis tener el libro y su firma. Vale, este es el momento de entregas.
que en principio, obviamente, el momento era entregar mi libro al Ateneo, al excelentísimo Ateneo. Muchas gracias por Muchísimas acogerme gracias. en vuestra casa. Muchas gracias. Y lo tengo ahí. Salimos, ¿sí? Espera, ahora te lo digo. Y también para el Ateneo, mi agradecimiento con un acróstico que le hago entrega al secretario, el doctor don Carlos Gálvez, para que quede aquí y quede un poco parte de mi camino. Muchas gracias. Ángel. En nombre de Ateneo y a mí. A vosotros. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Y Ateneo de Sevilla, soy. Bueno, pues ahora tengo yo el gran privilegio de entregarle a Isabel yo creo que es el mayor galardón que se le puede entregar a una persona desde esta casa. Es el escudo de oro del excelentísimo Ateneo de Sevilla, en un broche que se lo voy a poner yo encantado. Bueno, pues si no, se lo va a poner. gracias. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Pues enganchala así aquí. Dice que de perfil, Nicolás. Va. Ya. Bueno, así que me habéis dejado sin palabras. Muchísimas gracias. Me han dejado ya que vaya tarde que llevo. De nuevo sigo diciendo que con mi camino sigo uniendo caminos, como ahora creo que llega el momento también de unir a Galicia, Jessica, donde les hago entrega de una silva en agradecimiento, Silva y Carlos. Para ellos también es una silva muy bonita, en agradecimiento al apoyo que han tenido en mi camino aquí en el Ateneo, donde nos han llenado de esa música de gaitas tan bonita, esa música celta que a todos nos llega, que habéis llenado estas paredes y este emblemático edificio con esa música que a todos nos ha llegado al alma. El apoyo que he tenido con ellos para hacer la presentación de mi libro lo merecía. Igualmente, Jessica es el alma de la Casa Gallega y qué vamos a decir de los gaiteiros. Y un aplauso para ellos. Gracias, Jessica. Gracias por todo. Muchas gracias. Y creo que sobre todo lo que sí que se merecen es el aplauso para todos ustedes por asistir aquí, que eso es lo más importante. Gracias. No sé si alguno queréis, antes de pasar a unir con el vinito y vinito Manzanilla, que es el Ribeiro de Galicia, unirle estas dos ciudades tan queridas para los peregrinos. Si queréis hacer alguna pregunta con respecto al camino, estamos a vuestra disposición, o pasamos al vinito, como queráis. Dígame, señora. Mira, me gustaría preguntarte, ¿ese camino que tú has hecho ya terminó o continúa? Qué bueno. La voz de la sabiduría. Pues realmente para el peregrino, cuando terminas de hacer el camino, es cuando realmente estás empezando el camino. Si nos referimos al camino de papel, ha terminado lo que es este libro, pero ya ha empezado el segundo libro. Un libro que va a estar marcado de nuevo pues por ese camino mágico que no sé lo que me va a ir dando. Lo tengo preparado, tengo ya mi mochila y espero en unos meses volver a estar con vosotros y presentaros el nuevo libro. Y no sé, ¿la he contestado bien o...? Sí, de acuerdo. Es que los peregrinos, no sé, ¿es usted peregrina? No, me
Lo tengo pendiente. Lo tiene pendiente. Pues hágalo, hágalo. Y el segundo libro, Hágalo. de que también es más o menos lo mismo. Sí. Es una continuación. Vamos a ver, con esta crisis que hemos tenido, y yo la he padecido tremendamente, demoledoramente, decidí apostar por mí. Y lo único que tenía era en un cajón unas notas de mi camino. Me está llenando enormemente, no económicamente, obviamente, porque estoy empezando, no me conoce nadie, pero hay que empezar para apostar, hay que empezar poquito a poco, irnos conociendo, que se vaya leyendo mi camino, que vaya llegando todas las señales y todo lo que quiero expresar y transmitir en él, y habrá otro libro y otro libro, porque cada camino va a tener su libro. Y va a ser diferente. Y será diferente, no sé qué, porque no sé lo que me va a esperar en cada camino. Eso no se sabe nunca. Bueno, yo represento a la institución de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla. Ya vamos hace 25 años aquí en la ciudad. Atendemos a muchos peregrinos que hacen el camino. Nos envió el libro hace algún tiempo, lo leí la semana pasada, rápidamente porque quería conocer algo sobre el tema. Y hay dos cosas que he hecho falta, y no me ha parecido, y muy bien explicado, por cierto. Pero hay dos cosas que nosotros, los peregrinos, los que ya hemos hecho infinidad de caminos, sí nos hace falta. Es el contacto con los otros peregrinos, que no aparecen en el libro, y el contacto de los albergues, lo que son los albergues de peregrinos. Son dos cosas que estamos muy habituados a utilizarlo y que le echan falta en el libro. Y me gustaría saber por qué. Pues es muy sencillo. No me encontré compañeros peregrinos. Por eso apareció el Jacobi Peta. Porque los pocos peregrinos que me encontré llevaban su camino y iban así. Curiosamente, iban así. Cuando llegábamos a zonas de albergues, estaban completamente llenos. No había ni una cama. Teníamos hasta que dormir en el coche. Que esto lo digo aquí, pero no lo digo en el libro, porque sí hay, y gracias por la pregunta, yo en mi camino no narro todo el camino, porque no quiero que cuando se lea y se haga el camino para el que no sea peregrino, digan, ¡ay! Por aquí es donde Isabel, en ese camino que leí, que escribió, ahora tiene que pasar no sé qué. No, cada uno tenemos un camino, cada uno tiene sus señales, cada uno empieza de una forma. Y yo no intento que el que lo lea quiera en su camino que sea igual o esté predispuesto a hacerlo, ni influenciarlo, por supuesto. El que lo ha hecho, como vosotros, os ha hecho recordar y compartir, pero en ningún momento es igual. Y el tema de los albergues, ya te digo, todos hasta arriba. Y era llegar a iglesias y, como decía, estaban cerradas. Y se cierran porque si no los peregrinos entran. Y bueno, pues ya llega un momento en que no es cerrar la puerta al peregrino, ni mucho menos. Pero sí hay que poner unos límites para que vayan a los albergues o busquen otro sitio donde estar. Pero es que mi camino fue muy especial en todo, sí, muy especial. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mira, nosotros podemos hacer el Camino de Santiago. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe un antes y un después de hacer el primer camino? Pregunta. Ay, amigo. Eso es la misma pregunta que pongo aquí, que me hace mi hijo. Y yo le digo, hijo, tienes que convertirte en peregrino de tu propia vida, de tu propio camino. Y cuando empieces a hacerlo y lo termines, te darás cuenta. Yo no tengo la respuesta va a estar en ti mismo. Y has dicho esas señales ¿a qué te refieres? Pues para mí, por ejemplo, fueron, desde el primer momento, campanas. Tus señales, tienes que hacer el camino para encontrarlas. Esto no es ni espiritual, ni mágico, ni... es tú mismo. Cada uno tiene... Todos hemos nacido igual y cada uno hemos recorrido un camino. A unos nos ha ido estupendamente, a otros nos hemos arruinado,
Otros nos ha dado por escribir, otros por pintar, otros por dedicarse a su familia y sus hijos y tener un trabajo y una vida normal, otros luchar ante una separación, un divorcio o ante una soledad porque los hijos te dejan abandonados. Cada persona tiene un camino. ¿Qué señal fue para ti, Isabel? ¿Perdón? ¿Qué señal fue para ti? ¿Qué señal? ¿Cuál fue? ¿La campana? ¿Qué sentido tenía? Era como la bienvenida a cada sitio para que yo pudiera recapacitar en cada sitio, pararme, no andar, pararme en mi vida. Mi vida estaba llena de estrés. Pasaban los días, ¿cuántos de aquí hay que levante la mano, que pasa el día y llega directamente a casa, cena, ve la tele, hoy Bertín Osborne, que nos lo estamos perdiendo, ¿y qué pasa? Nos metemos en la cama. Al día siguiente volvemos a hacer lo mismo y no paramos. Y volvemos a llevar una bola detrás que llega un momento en que decimos, o te dicen los niños, si tenéis niños, o tu mujer o tu madre, oye hijo, hazme no sé qué, déjame que ahora mismo no estoy. Llegamos a perder un poquito el control por no pararnos. Mi señal fue esa, tenía que pararme. Mi hijo se iba por primera vez con su padre y para mí era, pues si hay madres, lo que es quedarte sin tu hijo un mes, pues un vacío bastante grande. Tenía que admitirlo, porque es su padre. Y eso es su padre y es sagrado. Entre su padre y yo ya veremos, pero entre su padre y mi hijo es sagrado y por encima de todo. Pero yo me quedaba sin mi hijo, que se me iba. ¿Qué hacía yo sin mi hijo? Y mi hijo me hizo parar. Mi hijo me hizo parar, pensar y empecé a tener, ya la tenía, la necesidad de irme al Camino de Santiago, buscarme a mí misma, encontrarme a mí misma, parar de ese estrés diario, continuo, donde trabajas, donde llamas, llegas a casa, ahora hay WhatsApp, antes no había, pero es que ahora llegamos a casa y seguimos con el WhatsApp y terminamos y nos metemos en Facebook y vamos a ver en LinkedIn si aquí qué es lo que pone, porque también estamos metidos en todos los lados, sobre todo los que no tenemos trabajo. Y los que tenemos y vamos de autónomos, que yo no tengo, pero los que van de libre o freelance, dicen ahora, ¿no? El inglés se me da muy mal y estos anglicismos cada vez me gustan menos. Mi siguiente libro va un poquito de esto, en la primera parte. Y hay que parar. ¿Las tecnologías nos están robando tiempo? Sí. ¿Y son necesarias? Pues sí. ¿Y tenemos que estar en ellas? Pues sí. Y si no estás, pues es que te pierden. Y vas perdiendo ritmo. Pero si quieres hacer el Camino de Santiago y quieres saber qué es lo que te depara el Camino de Santiago, tienes que ir a hacerlo. Yo no te puedo decir porque es tu vida. Y si estás sintiendo la llamada de hacerlo, la vas a encontrar en ti mismo. Yo no he sido peregrina, no he tenido la llamada, pero yo creo que no es importante, desde fuera, analizando y sobre todo desde el libro, que es de donde yo he hecho la exposición, lo que te lleva el camino, por lo que decides hacer el camino, da igual. Si es porque tu hijo se va de vacaciones, o es porque tú estás sola, o es porque... Eso da igual. La cosa es que tú, en un momento determinado, hacer el camino o hacer algo, lo que sea, es algo que tenemos necesidad y que no podemos dejar de hacer. Y yo creo que eso es lo interesante, que ella la autora se encuentra con la necesidad de ir al camino por unas circunstancias concretas y luego lo que el camino le aporta, y ahí pienso un poco en lo que te has expuesto, no puede ser lo mismo. O sea, cada peregrino va a encontrar cosas distintas que yo creo que si no le sirven tiene que romper los apuntes y olvidarse, pero que si le sirven eso dará unas nuevas perspectivas en la que sea, a lo mejor para odiar el camino y decir cuánta gente, qué horror, o para, no lo sé, pero que yo creo que eso no se puede estandarizar, que no se puede decir voy a hacer el camino, que tiene que haber algo especial que te llame a hacer el camino y que y el motivo puede ser diferente para todos. Y luego, a la hora de recorrer el camino, pues uno se encontrará con peregrinos y entablará nuevas amistades y eso le servirá. O uno irá haciendo solo el camino y saliéndole cosas fuera que no sabía que existían. Por lo menos en el libro, porque yo del camino, ella no me ha contado nada, yo sé lo que he leído en el libro. En el libro lo que hay es un peregrino que va camino de Santiago y que en ese caminar
va haciendo un examen de una serie de sitios que se va encontrando y luego van aflorando de una manera caprichosa retazos de su vida, y esos retazos de su vida es el lector, es una especie de calidoscopio, que es el lector el que tiene luego que unir esas piezas para que nos den una idea de qué ha supuesto el viaje para esta peregrina y cuál es su vida, que no nos la cuenta, como digo, no es una autobiografía porque no está contada sino que hay un desorden temporal, pero realmente hay muchos retazos de su vida que al final yo he conocido a esta mujer, aunque no sabía nada de ella. Y yo creo que esto es lo interesante de una obra literaria, de una experiencia. Yo creo que lo interesante de una experiencia es que esa experiencia nos sirva como experiencia y como conocimiento también un poco de nosotros mismos. Bueno, no sé. Yo me voy por las nubes porque como soy del oficio pero sí, de literatura... Sí es cierto que hay un antes y un después. Que todo el mundo lo dice. ¿Cómo? Es que lo hay. Todo el mundo dice. Hay un antes y un después. Claro, claro que sí, yo pienso que sin duda. Pero es normal. Y que los motivos... Ese punto de inflexión que hice yo, hombre, yo porque todavía no he hecho la experiencia, pero ese punto de inflexión, ¿por qué? O sea, hay un antes y un después. Ese cambio tan... Ese es el que tienes que averiguarlo en ti mismo cuando hagas el camino. Ningún peregrino puede decirte el por qué, porque... El misterioso. No es que sea un misterio, es que cada uno tiene su propia respuesta para su propia vida. Con lo cual, cada persona hace el camino, entre comillas, por un motivo distinto. Hay quien lo hace por turismo, hay quien lo hace de una forma muy religiosa, hay quien lo hace muy espiritualmente y hay quien lo hace de una forma de que simplemente tiene una llamada y quiere hacerlo. Ese fue mi motivo. Tuve esa llamada, necesitaba ir, como tengo ahora mismo la llamada, así como el camino francés que yo hice, es un camino interior. Y yo entré en mí misma, como bien ha ido explicando ella, ahora tengo la llamada de hacer el camino del norte. Y el camino del norte es mar, es horizonte. Mi vida está cambiando. Quizás por eso esa llamada que yo tengo ahora necesita horizonte, necesito ver vida. Ya he encontrado respuestas en mí misma. Ahora quiero horizonte, quiero vida, quiero salir. Es verdad que el Camino de Santiago se ha idealizado. Es decir, todo el mundo, el que no lo ha hecho, lo ha oído hablar, ha estado con gente que lo ha hecho, todo el mundo cuenta experiencias y parece que tiene que haber pues realmente una explicación del por qué lo hace y porque hay unas consecuencias, o sea, como que vale la pena. Al final la expresión es, vale la pena hacer el Camino de Santiago. Yo diré que también he escuchado a personas de mi entorno que lo han hecho, les ha costado decirlo, pero por confianza cuando te lo dicen, pues dicen, ¿sabes qué te digo? A mí no me ha pasado nada. A mí no me ha pasado nada, yo hice el camino, me lo pasé bien, hacía buen tiempo, tenía pues, unas experiencias, pues a lo mejor en un sitio y paramos a comer no sé qué, o sea, se quedaba con algunas experiencias, si quieres, más individuales, personales, y cuando acabé, pues nada, pues sí, mira, surgieron una serie de personas que coincidíamos en las etapas, era como un no significado especial. ¿Eso por qué? Pues porque a su vez yo creo que estamos presionando al Camino de Santiago para que nos dé. Nosotros vamos a veces al Camino de Santiago para que nos dé. ¿Y por qué? Pues porque necesitamos que nos dé algo el Camino de Santiago. Porque lo estamos a su vez pidiendo. Porque por dentro algo nos está diciendo, pues eso, necesitamos parar. Esta frase tan mágica de alguien cuando hablas y dices, pues mira, yo que creo que debería... Y dice, mira, eso lo haces tú que tienes tiempo. Yo para mí necesitaría, vamos, las 25 horas del día. Yo lo escucho y como ya voy siendo mayor, digo otra persona que se está equivocando. Y se está equivocando porque si tú no eres capaz de parar en un momento dado, hazlo media hora, hazlo una hora, hazlo una vez en semana. Si tú no paras, la vida se te va a ir repitiendo, probablemente se te va a ir repitiendo. Y cada vez que tengas que actuar, vas a actuar como en forma de reacción. Y sería muy bueno, y aquí sí que digo que el Camino de Santiago, si tiene algo importante, es que probablemente sí te dé la fuerza suficiente, el camino, y tú, porque vas a tener la fuerza suficiente para tomar las riendas de tu vida. Casi todos, y lo digo porque
me he dedicado ahora que me he jubilado, me he dedicado a la formación en empresas, he visto a muchísima gente, he dado formación a muchísimas personas. Y realmente yo creo que hay una grandísima mayoría de personas que no tienen cogidas las riendas de su vida. Vivimos la vida como nos viene y bueno, y la hacemos lo mejor que sabemos y podemos, pero no la tenemos cogida las riendas. Y probablemente el Camino de Santiago, porque nos permita probablemente ese caminar, pues eso, en forma solitaria, te da para meditar, vas caminando por, no sé, por tierra, árboles, algunas veces hasta eres capaz de ver imágenes de, no sé, lo que nunca había reparado. Pues parece que aquel monte, mira qué forma más bonita, qué colores, ese tipo de cosas que a veces se nos pasan desapercibidas. Bueno, pues ahí sí, el camino yo diría que esa es la fuerza que probablemente te da. Muchísimas gracias a todos. Con todos vosotros, con LAR Galicia, y es momento creo que de unir con los frutos de la tierra, de esta España grande, donde cada uno se va a servir, pero me vais a permitir, la manzanilla la voy a coger yo por la familia sevillana, ¿vale? Brindo por estos gaiteros, brindo por Sevilla, brindo por Galicia y brindo por todos. Que mi camino sirva para unirnos. Gracias. Y brindamos por la originalidad de la presentación del libro también. Gracias. Gracias. que han venido a apoyarme en mi camino y que mi camino nos está uniendo y hay que escribir otro para volver a tener